estrategia más común es decirle que va a ser generation type automático, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Va a ir generando el ID. Hay más estrategias de generación de ID que se puede revisar a profundidad después. Bueno, también tú podrías mapear cada propiedad simple o primitiva de tus clases con la anotación @column, donde es utilizado para especificar los valores que no son por defecto, los valores que no son por defecto en la columna que corresponden a la base de datos. Por ejemplo, tú podrías tener una propiedad que se llame apellido, ¿sí? Una propiedad de tipo string que se llame apellido, pero tú quieres que en la base de datos se guarde de repente en otro idioma. Entonces escribirás @column_name y dirás last name, ¿no? O cualquier nombre específico que tú desees. También puedes especificar algunas restricciones, como si deseas que, igual que una base de datos, decir si la propiedad es requerida, o sea, no nulo, si puedes insertar esa propiedad, si puedes actualizar o no esa propiedad. Obviamente, en muchos de estos atributos, por defecto, tienen un comportamiento. Si tú navegas a lo que es @column, puedes inspeccionar cuáles son los valores por defecto de cada uno de estos, ¿sí? Bueno, también tenemos lo que sería los named queries, ¿no? También en una clase puedes definir algunos named queries, o sea, algunas consultas que van a obedecer algún nombre. En este caso, por ejemplo, si utiliza el lenguaje propio de JPA, lo anotas, necesitas una anotación que se llama @named_query encima de la clase, ¿sí? Y podrías especificar muchos named queries, ¿no? Entonces utilizas llaves y dices, mi primer named query, @named_query, tiene el nombre de, por ejemplo, product discount, y que lo busque por regla de descuento, por ejemplo. Y el query asociado con eso sería, en lenguaje de JPA, seleccionar P, en este caso es un alias de product discount rule, que sería la entidad, y le estamos dando el alias de PD, y haga un inner join, por ejemplo, PD products con P, ¿sí? En ese caso le estarías manifestando cómo va a ser el join que va a realizar, ¿sí? Donde producto y product discount pues tomen ciertos valores, ¿sí? Puedes crear de esa manera lo que son los named queries. Y también podrías utilizar para no todos los campos en una clase o en una entidad necesitamos persistirlos. Hay algunos campos que, hay algunos campos que son de tipo fecha, y los campos de tipo fecha tienen un tratamiento especial. Tú podrías anotarlos con la anotación @temporal, y esto sirve para todos los campos de tipo date, y tú especificar de la fecha como tal, del date como tal, yo quiero solamente la fecha, yo quiero solamente la hora, ¿sí? Entonces tú podrías decir @temporal, temporal type, y seleccionar el tipo que quieres almacenar. Si quieres todo, si quieres solamente la hora, o si quieres solamente la fecha, ¿sí? Algunas anotaciones para las validaciones, por ejemplo, son no nulo, que significa que el atributo que lleva esta anotación no puede ser nulo, o sea, es requerido. La anotación no vacío aplica generalmente a las cadenas, y pues quiere decir que la cadena no debería ser vacía, ¿sí? En lo que es @len también aplica cadenas, y tú puedes decir cada que el usuario ingrese este dato, pues tiene que ser mínimo y máximo de esta longitud. Si no cumplen estas validaciones, obviamente va a haber un error de validación y no vas a poder persistir los datos. Con @type, por ejemplo, esto es para los conversores de tipos, decir este tipo es de tipo integer boolean, por ejemplo, hacer referencia a un conversor. Conversión, @versión te sirve para lo que es el versionamiento,
¿sí? O que es útil para el momento de realizar control de concurrencia, ¿sí? Con arroba versión nos ayuda a realizar control de concurrencia y te dice, la primera vez que guardas la tabla va a guardar con número de versión, la segunda vez que guardas esa versión va a incrementarse solito y así sucesivamente. Si dos operaciones sobre el mismo objeto, ¿sí? Sobre el mismo valor de la tabla tratan de realizar una actualización, uno de ellos va a suceder primero y de repente si la versión está en 5 lo va a mover a 6. Cuando la siguiente operación de manera concurrente trate de realizar la persistencia, va a salir un error de concurrencia que le va a decir la versión ya ha modificado y tendrás que manejarlo, ¿sí? Bueno, también tú puedes decirle, pues si vas a utilizar algún tipo de ordenamiento, por ejemplo, por nombre o por algún otro atributo. Esas son las anotaciones más comunes de JPA. Lo de versión, aparte de ayudar al sistema de... a resolver problemas de concurrencia, también se puede considerar como parte de la auditoría. Y además, para realizar auditorías en una base de datos, pues te sirven anotaciones como, tú puedes tener un campo de tipo fecha, y si lo anotas con @createdDate, pues automáticamente JPA tiene los mecanismos que van a proveerte de que se registre la fecha en la que ese objeto se ha creado. Las modified date te va a permitir obtener la fecha de la última modificación, va a estar también actualizado. O sea, si tú creas en este instante una instancia y lo persistes de una determinada clase, lo que va a suceder es que la fecha actual se va a guardar en el atributo que tenga anotado, la fecha y hora actual en el atributo createdDate. Más adelante, cuando alguien lo actualice, digamos en este nuevo instante, createdDate va a tener la fecha cuando se ha persistido, pero las modifiedDate obviamente tendrá la fecha del momento y la fecha y hora del momento en la que se está actualizando. Incluso se puede utilizar la anotación creado por createdBy que te permitiría identificar qué usuario ha hecho ese cambio, ¿no? Esto es un sistema de auditoría básico, ¿no? Obviamente se puede tener un mecanismo mecanismos de auditoría más complejos, pero requieren también un poco más de trabajo. Aquí abajo hay una referencia a lo que es mecanismo de auditoría, los mecanismos de auditoría soportados, ¿sí? Si quieren ver más detalle. Hasta el momento hemos descrito todo lo que concierne a lo que son las propiedades o columnas de una tabla. Pero las tablas entre ellas también tienen relaciones. Las relaciones que nosotros identificamos generalmente es 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y el muchos a muchos, que en una tabla, que en el mundo de las bases de datos no aplica. Pero cuando haces una relación muchos a muchos, por medio, JPA lo que crea es una entidad o una tabla relacionadora. Cuando tú defines una relación 1 a 1, en realidad estás haciendo referencia a otra clase. Dentro de la clase A haces referencia a la clase B y eso te va a definir una relación. Entonces podrías anotar, por ejemplo, @one to one, 1 a 1 y poder especificar. Cuando lea la clase A que está asociada a la clase B, entonces esa clase B, ¿cómo se va a leer? ¿Se va a leer automáticamente o se va a leer solo cuando se requiera? Si se va a leer solo cuando se requiera, el tipo de fetch es cómo obtienes el dato, es lazy, o sea, quiere decir se lo hará posteriormente. Y si quieres que sea inmediato, puedes definirlo como eager. Más adelante también vamos a ver cuáles son los valores de fetch type por defecto, ¿sí? Podría ser de repente que ese campo o esa relación sea opcional. En realidad van a reflejar también a la vez una llave. Podría ser opcional y podrías definir las operaciones de crear, actualizar y eliminar, por ejemplo, en cascada, o poder decir que esas operaciones, crear, actualizar, cada quien la va a manejar de manera independiente con none.
O podrías especificar el tipo de operación en cascada, solo borrar o que solamente sea crear. Si por ejemplo dices que la operación de cascada se efectúe todo, quiere decir cuando borras el objeto A que contiene una referencia al objeto B, pues el objeto B también se va a borrar. Cuando crees el objeto A que contiene el objeto B, pues por ende ambos, el A y el B, se van a crear. Y así, ¿no? Es como se propaga las operaciones CRUD. Bueno, en join column tú podrías especificar el nombre de la columna, ¿sí? A la que, bueno, el nombre de la columna que va a hacer join de ese atributo, que generalmente está mapeado a la llave, de la entidad que tú manejas. Obviamente más adelante vamos a revisar ejemplos prácticos. Podrías decir que si es nulo, es nulo o no, es insertable o no, si es actualizable o no, ¿sí? Similar manera aplica para la relación one-to-many, solamente que en las relaciones one-to-many ya no vas a asociarlo a un objeto, sino a una colección de objetos, que podría ser un set, podría ser un list, ¿sí? A cualquiera de esos tipos. Y pues tendrías que decir el mapeo inverso, ¿no? Inversamente, al otro lado, ¿dónde está mapeado? Nombre del atributo de la otra entidad. También podrías decir si va a soportar operaciones en cascada, por ejemplo, solamente que cuando elimine el objeto principal, pues todos los objetos relacionados, la lista o la colección, también se elimina en este caso. El many to one es la relación inversa. Generalmente, si tú tienes el objeto A y el objeto B, tú puedes hacer relaciones de navegación de ida, pero también puedes querer navegación de vuelta, ¿sí? Eso depende de la necesidad que tú tengas. Si necesitas poder navegar tanto de ida como de vuelta, pues harás ambas cosas. El opuesto a one-to-many o su relación inversa, el camino de vuelta será many-to-one. Y ahí tú definirás al revés, ¿no? También el tipo de fetch. Similar, el nombre de la columna, el nombre de la columna referenciada de la otra entidad. Y si puede ser nulo o no. En many-to-many, pues un ejemplo podrías decir cuál va a ser el tipo de fetch que se va a realizar. Puedes alterarlo. ¿Cuál es la columna relacionadora? En join table dirás cómo se llama la tabla. Esta es la tabla la tabla intermedia que les había comentado que se tendría que crear. Y pues dirás cuáles son las columnas, ¿no? O sea, la columna de la tabla A y de la tabla B, ¿no? Entonces esto haría referencia al nombre de la columna de la clase como tal y esto a la columna referenciada, ¿sí? En inverse join columns tú podrías identificar cuál es la columna en la otra entidad, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas cosas vamos a ponerlo en práctica más adelante, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejemplos como tal. Bueno, en lo que corresponde a los repositorios de Spring Data, podemos decir que Spring provee una implementación, Spring como tal provee una implementación del patrón repositorio, ¿sí? Y sigue lo que es un diseño o un Domain Driven Design, ¿sí? Ese tipo de diseño. Y el repositorio de Spring tiene métodos, provee, o sea, antes de esta implementación de Spring, tú tenías que crear a mano muchas cosas. Ahora Spring te facilita. Te ofrece repositorios por defecto que te permiten recuperar objetos del dominio mediante la delegación a un repositorio especializado, ¿sí? Entonces hay un repositorio genérico. Tú creas tu repositorio especializado que extiende de ese repositorio genérico de Spring, ¿sí? Y tú podrías acceder a todas las funcionalidades que te ofrece ese repositorio de Spring Data, ¿sí? Permite fácilmente, este concepto te permite fácilmente sustituir la capa de persistencia. Ejemplo, tú podrías pasar de manera rápida de un enfoque relacional o SQL a un enfoque no relacional o no SQL. No es inmediato, pero
es relativamente simple hacer ese paso. Bueno, hablando de Spring Data como tal, Spring Data JPA utiliza Hibernate por debajo. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos creado un proyecto Spring con JPA y quiere decir que está utilizando Hibernate y requiere extender una interfaz del repositorio de Spring Data como tal. Provee una implementación en tiempo de ejecución, ¿sí? Y provee todas las operaciones CRUD. O sea, si tú extiendes de ese repositorio genérico, vas a poder crear, actualizar, eliminar las instancias de ese tipo. Más detalles pueden revisar aquí, ¿no? En la documentación misma de Spring Data, ¿sí? Bueno, básicamente Spring sigue lo que es el patrón modelo vista controlador, donde el usuario obviamente interactúa con las vistas. Esas vistas obviamente recuperan algún modelo, ¿sí? Y lo presentan al usuario. Generalmente el usuario, cuando interactúa con una vista, interactúa con un controlador, y ese controlador muchas veces se encarga de traer o actualizar el modelo apropiado a la vista que corresponda, ¿sí? Yendo un poquito más de detalle en lo que es Spring MVC, se puede decir que tiene todas estas partes. Por ejemplo, Spring MVC asume que va a haber un client request, y lo va a manejar un servlet dispatcher, ¿no? Un servlet como tal. Un servlet es un concepto de lo que es Java empresarial, y eso puede manejarlo, redireccionarlo hasta un handler mapping, o podría recién pasarlo a un controlador, el controlador al servicio, y el servicio interactuar con la capa de datos, ¿sí? El controlador podría también directamente acceder al modelo, y ese modelo devolverlo al server dispatcher, y eso regresar al cliente. Bueno, también interactuar con el server dispatcher lo que son la parte de las vistas como tal de Spring, y ahí tenemos por ejemplo, algunas opciones como TimeLeaf, como Velocity y como JSP mismo, ¿sí? Entonces nosotros en nuestro caso podríamos aplicar MVC de manera completa con cualquiera de estas alternativas, ¿sí? Pero si nosotros queremos, podríamos evitar la parte de la vista, y es lo que vamos a hacer en este caso, y lo vamos a delegar la parte de la vista directamente a otro, como ser Angular en este caso, o podría ser cualquier otro como React, o cualquier otro que te sirva para manejar la interfaz de usuario. En Spring, los controladores tienen una notación especial. Las clases que son controladoras se tienen que anotar con @controller. Esto permite registrar como un componente de tipo controlador en Spring MVC. Y la notación HTTP Request Mapping para el mapeo de rutas HTTP, ¿sí? Son las más utilizadas en Spring. Hasta ahí quisiera hacer una pausa antes de entrar a los conceptos de Solid.